Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Se inicia la disidencia, temporada 2, episodio 4, transcripción. Esto es una transcripción del inglés al castellano, llega a IMTV entre David Wilcock y Corey Goode. Espero que os guste, empezamos. David Wilcock, estoy entusiasmado con este episodio, bienvenida de vuelta. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estamos profundizando en el mundo de la información cósmica, la materia más altamente clasificada que posiblemente podría obtener en sus manos. Ha sido tan celosamente guardada detrás de tantas capas compartimentadas de secreto, que simplemente nunca estarían disponibles antes que ahora. Si usted ha estado siguiendo nuestro arco narrativo y usted ha estado viendo episodios anteriores, ya hemos cubierto algunas cosas realmente increíbles. Hablamos de cómo las sociedades secretas alemanas, a principios de la década de 1920 y en la década del 1930, forman relaciones diplomáticas y políticas con dos civilizaciones diferentes inteligentes, una conocida como los Draco, que parecen ser una diversa confederación de reptiles con aspecto humanoide, siendo el otro los Agartianos, que son personas de aspecto nórdico, en otras palabras, ojos azules, pelo rubio, seres humanos de nuestra estatura, tal vez un poco más altos, quienes se presentaron a sí mismos como no ser de este mundo, pero como él nos reveló, lo son de hecho. Personas originarias de la Tierra, y debido a eventos catastróficos tuvieron que ir al interior de la Tierra. Así que ahora lo que hemos estado discutiendo es cómo esta alianza se formó y cómo los Agartianos y los Draco les permitieron a los alemanes ser capaces de tener ayuda extra que necesitaban para hacer su camino hacia el espacio. Estamos empezando a llegar a algunas cosas realmente buenas la última vez, y ahora estamos de regreso para continuar con la historia. Así Corey, bienvenido de nuevo a la serie. Corey Goode, gracias. David Wilcock, yo solo estoy tratando de calmar mi cerebro en mi cabeza por las cosas que usted está diciéndome. ¿Cómo se siente haber sido traído a este mundo y aprender todas esas cosas? Si uno anda por ahí en sociedad y sabe todo eso, ¿qué se siente al ver a la gente que piensa que estamos solos en el universo y que piensa que esto es todo lo que hay y no hay nada de vida después de la muerte? Todo ese tipo de cosas. ¿Qué se siente al vivir en este mundo? Corey Goode, uno se acostumbra. Se ve a la gente mirando a la luna y yo a la luna la veo de una manera totalmente diferente a otras personas. Uno crece familiarizado con eso. David Wilcock, así que estamos hablando sobre la historia de cómo consiguió desarrollarse nuestro programa espacial. Y el tema de los Agartianos es realmente fascinante. Parece conectar tantos puntos. Cuando Graham Hancock escribió Las huellas de los dioses, su hipótesis es que hay gente tipo Aria, de pelo rubio, ojos azules, que se presentaron en botes a todas estas diversas culturas indígenas de todo el mundo. Se presentaban como dioses y les enseñaban cosas como la forma de crear una rueda de agua y luego usar la rueda de agua para comenzar a moler el grano, y cómo trabajar los metales, las matemáticas y la astronomía. ¿Cree que los Agartianos tuvieron mucho que ver con la reconstrucción de nuestras sociedades debido a las consecuencias de algún tipo de catástrofe? Corey Goode, sí. Sí. Esa antigua civilización disidente lo hizo y hubo otras que hicieron lo mismo. David Wilcock, así que esos Agartianos, usted dijo, eran mucho más favorables a los alemanes, ya que se parecían más a nosotros. ¿Y usted cree que es de aquí donde ellos sacaron este concepto de raza superior? Corey Goode, ya sea eso o que eran favorables a ellos debido a su propensión a una raza maestra. No sé qué fue primero. David Wilcock, entonces, ¿volaron los Agartianos con los alemanes en su nave Campana? Corey Goode, bueno, la Campana fue en realidad el componente del motor o el componente que causó el campo electrogravítico. En un principio la nave fue en realidad un gran platillo. David Wilcock, ¿cómo se llamaban las naves en la documentación que ha visto? Corey Goode, cuando los estadounidenses, de hecho, las tenían las manos encima, las denominaron reproducción de vehículos alienígena. David Wilcock, bueno, solo para enlazar de nuevo mi pregunta, porque algunas personas van a quedar colgadas si usted no contesta esto. ¿Viajaron los Agartianos con los alemanes en estas naves? Corey Goode, sí. David Wilcock, ¿de veras? Corey Goode, sí. David Wilcock, ¿era una cosa frecuente?
¿Estaban generalmente supervisados y no solo iban ellos mismos? Corey Wood, al principio. David Wilcock, ¿cuál era el tamaño de la población de Agartha? ¿Podría estimarla? ¿Estamos hablando tal vez de 10.000 personas? ¿100.000 personas? ¿Qué tan grande es? Corey Wood, no lo sé. Sé que fue muy grande porque era una red. David Wilcock, ¿de veras? Corey Wood, esta fue una red de ciudades subterráneas. En el Himalaya, esta era la ciudad más cercana a la superficie y que parecía ser de donde iban y venían en su mayoría de la superficie. David Wilcock, wow. Así que los agartianos les dieron a conocer a los alemanes esta zona en ruinas que estaba bajo el hielo de la Antártida. Y usted dijo que había un poco de desarrollo subterráneo así como en la superficie. Corey Wood, correcto. David Wilcock, ¿estamos hablando como refugios subterráneos o cuánta infraestructura subterránea tenían ahí abajo? Corey Wood, era básicamente el mismo tipo de cavernas subterráneas que fueron construidas por otra civilización en la antigüedad. David Wilcock, así que son bastante extensas. Corey Wood, sí. David Wilcock, ¿estamos hablando de múltiples niveles hacia abajo? Corey Wood, sí. Al igual que la descripción que le he dado a usted la otra vez acerca de cuanto más se baja, se tiene una estructura de cavernas tipo panal muy profundas bajo la tierra. David Wilcock, vamos a ir a eso por un segundo, porque creo que mucha gente va a tener algunos problemas con esto. En la idea de que, al menos en términos científicos convencionales, hay un entendimiento de que cuanto más abajo se entra en la Tierra, la temperatura aumentará de forma constante. Entonces, ¿no se quemarían vivas estas personas en una especie de superhorno? Corey Wood, ese es el caso de ciertas áreas y profundidades, y luego, después de aquellas ciertas áreas y profundidades, comienza a revertirse. David Wilcock, ¿en realidad se consigue un efecto de enfriamiento? Corey Wood, correcto. Se obtiene exponencialmente menos presión y menos calor, así como también se obtiene de manera exponencial mayor temperatura y mayor presión a medida que se avanza hacia abajo. Se invierte. David Wilcock, ¿cree usted que estas áreas profundas bajo la Tierra en realidad tienen vegetación y su propia evolución en paralelo de un bioma con animales, plantas y así sucesivamente? ¿Cree que esto es evidencia de diseño inteligente? ¿No le parece como que el planeta está equipado para tener vida inteligente donde se puede vivir en la superficie y entonces vida inteligente tal vez más avanzada que puede vivir debajo para supervisar sin ser detectada? Corey Wood, la vida brota siempre donde puede. David Wilcock, ¿está diciendo incluso en una forma tan compleja como un bioma completo? Corey Wood, sí, incluso en el espacio interestelar. David Wilcock, correcto. Lo hablamos antes, que la gente de la Guardia Solar, Solar Warden, analizaba estos seres que hay de plasma. Bueno, entonces vamos ahora a cómo los alemanes llegaron a la Luna. Cubrimos esto un poco la última vez, pero usted dijo que las reuniones de la Superfederación de la que nos habló consta de 22 programas genéticos que están en ejecución con la humanidad, parte de los cuales implica el injerto e intercambio de material genético. También mencionó que estamos programados para buscar la adoración de figuras con tipos de dioses y transferir nuestro poder a gurús, líderes y políticos, ese tipo de cosas. Corey Wood, correcto. David Wilcock, ¿y estas personas que se dirigen a esta superfederación? Creo que usted ha dicho que son 40 normalmente los principales. Corey Wood, de 40 a 60. David Wilcock, ¿son siempre los mismos delegados que se envían a estas conferencias o los rotan? Corey Wood, por lo general los mismos delegados ET y la delegación de la Tierra rota. David Wilcock, así Corey, vamos a tener que dedicar episodios enteros a lo que ocurrió en el edificio de la Luna y lo que ocurrió con el edificio de Marte. Pero para el espectador va a ser una cosa muy difícil para ellos entender cómo Alemania, que era en realidad el principal motor industrial detrás de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, eran sin duda la gran potencia industrial europea. Y luego los Estados Unidos se convirtió en su principal contraparte en este combate de boxeo que se creó en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esa gran potencia industrial parece haber sido aplastada. Cuando vemos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron que pagar enormes pagos por la reconstrucción de acuerdos financieros, que básicamente su economía estaba en bancarrota, al igual que lo que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, donde se tiene la República de Weimar, y la gente tiene una carretilla de dinero solo para ir a comprar el pan.
Así que mire, Alemania parece haber sido aplastada y había quedado sin nada. Cory Good. Bueno, en este punto Alemania ya había sido abandonada por la civilización disidente. Alemana. David Wilcock. ¿De veras? ¿Cuándo comienza a suceder? Cory Good. Comenzó a pasar mucho antes del final de la guerra. Vieron lo que estaba por suceder, la guerra iba a ir mal, ellos lo sabían, así que empezaron, como hemos comentado, la creación de enlaces en América del Sur, en Brasil y luego hacia abajo de la Antártica. David Wilcock. Así que todo esto estaba en preparación por si perdían. ¿Qué querían hacer si perdían? Cory Good. Solo querían continuar con su civilización disidente, simplemente seguir y dejar todas las personas comunes atrás. David Wilcock. ¿Es el sistema lo que está desarrollando la civilización disidente en su propio comportamiento separado? ¿Diferente del sistema gubernamental que en realidad está peleando en la guerra? Cory Good. Sí, estaban totalmente separados para estas fechas. David Wilcock. ¿De veras? Creo que lo que estás diciendo ahí, eso es un concepto ampliamente incomprendido. Cory Good. Sí. Así que lo que había pasado en la operación Paperclip es que los Estados Unidos habían obtenido un poco más de científicos, como se anunció entonces. David Wilcock. ¿Qué es la operación Paperclip para aquellos que no lo saben? Cory Good. La operación Paperclip es un acuerdo donde obtuvimos científicos alemanes y tecnología que fue muy avanzada. Y estas personas tenían unos 20 o 30 años de avance por encima de nosotros en tecnología. Es lo que dicen en el paper. Así que los trajimos y después de la guerra tomamos estos científicos alemanes y los pusimos en nuestros programas espaciales incipientes, en nuestra infraestructura, y comenzamos a darles un poco de poder, ya que comenzaron a probarse a sí mismos como activos valiosos. David Wilcock. ¿Por qué el mundo confiaba en ellos? Cory Good. Nos estaban haciendo ganar dinero. David Wilcock. No parece una buena idea. Cory Good. Bueno, no lo era. Así que lo teníamos en 1947. Eran que nuestras agencias de inteligencia habían descubierto que los grupos disidentes alemanes habían creado enclaves en América del Sur y la Antártica. Y sabíamos que en la Antártica era una base militar muy grande. Entonces lo que el DDD, Departamento de Defensa, había decidido fue enviar una flota muy grande bajo el mando del almirante Byrd. Y esto fue llamado Operación High Jump. Y muchas personas estaban familiarizadas con el nombre de esa operación. No recuerdo el número exacto, pero fue una flota de guerra. David Wilcock. ¿Acorazados? ¿Destructores? Cory Good. Acorazados, destructores, portaaviones, submarinos, todo lo habido y por haber. David Wilcock. Y sin embargo, esto es después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo en 1947. Cory Good. 1947, sí. Hicieron todo ese camino hasta la Antártica y terminaron encontrándose con bastante alta tecnología que no esperaban. Habían estos aviones altamente avanzados que salían del agua y de la parte continental de la Antártica, que disparaban desde sus naves causando daños importantes, creo que a varios destructores, y sus vidas perdieron. Realmente tuvieron su retaguardia en sus manos. David Wilcock. ¿Les disparaban hacia abajo con cohetes o ametralladoras? Cory Good. Con armamento avanzado. David Wilcock. ¿De veras? Cory Good. Correcto, armamento energético de algún tipo. David Wilcock. ¡Wow! ¿Cuán destructivas eran esas armas? ¿Qué pasaría si se disparara una? Cory Good. Ya era bastante destructivo hacer el trabajo. Así que se dieron la vuelta y se retiraron. Regresaron y el almirante Byrd fue ante el Departamento de Defensa y del presidente del Estado Mayor Conjunto y dieron un informe cerrado sobre lo que se toparon. Y su registro sigue siendo registro del capitán, que está todavía bajo llave hasta nuestros días. Algunos de sus comentarios que salieron a la esfera pública, donde él dijo que la próxima guerra sería un ataque aéreo con aviones que volaran de un polo a otro polo en cuestión de minutos. Un par de pequeños comentarios salieron así de él, pero esto hizo que el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia fueran donde los científicos de la operación Paperclip. David Wilcock. Pero espera un momento. Yo estaba chiflado y leí como 300 libros sobre la Atlántida y todo esto. Y dicen que el almirante Byrd vio la tierra plana y que había mamuts y hombres de las cavernas. Cory Good.
Esas son un montón de cosas que salieron después que no tienen nada que ver con la misión real en la causa que estaba. En la cual estaba, perdón. David Wilcock, ¿fue desinformación? ¿Fue desinformación plantada? Corey Goode, fue más bien desinformación o alguien con mucha imaginación. Ya no sé cuál. David Wilcock, bien. Corey Goode, pero terminaron poniéndose en contacto con algunos de estos científicos alemanes del Paperclip y les preguntaron al respecto. Y algunos de ellos hablaron claramente y dijeron que sí, sabemos sobre este grupo. Y dijeron que eran los estadounidenses, la inteligencia estadounidense y el gobierno dijeron, bueno, ¿nos puedes poner en contacto con ellos? Así que estos científicos del Paperclip comenzaron un diálogo con los estadounidenses. Y luego creo que fue Truman. David Wilcock, ¿hicieron esto a través de comunicaciones por radio o algún tipo de comunicación cifrada? Corey Goode, bueno, comenzó por comunicaciones por radio. Y ellos organizaron una reunión entre Truman y este grupo disidente. David Wilcock, ¿es broma? Corey Goode. Y este grupo disidente comenzó a hacer algunas demandas muy pesadas que Truman no le gustaron. David Wilcock, así que si High Jumps fue en 1947, ¿de qué estamos hablando ahora en el tiempo? Corey Goode, inmediatamente después de eso. David Wilcock, ¿de veras? Corey Goode, sí. Así que después de eso hubo un periodo de contención. La civilización disidente alemana se enteró a través de los paperclips alemanes que después de Roswell y un par de otros accidentes anteriores de naves extraterrestres, que habíamos creado una política que era de alto secreto por encima de las armas nucleares, la existencia de extraterrestres, y que ciertas tecnologías nunca serían reveladas a la humanidad. Y fue porque destruiría la sociedad y todo eso. Ese fue su razonamiento. Así que el grupo disidente alemán en la Antártica se aprovechó de esto y comenzaron a hacer muchas más incursiones por Estados Unidos. Y esto incluye los sobrevuelos por Washington D.C. en 1952, que fueron con 2 semanas de diferencia. David Wilcock, yo siempre había pensado que eran extraterrestres. Volaron directo sobre el Congreso. Corey Goode, ese fue el grupo disidente alemán. Y esa era su forma de decir, de acuerdo con nuestros términos, firmen un contrato con nosotros o revelaremos esto y sabemos que esa es su peor pesadilla. Usted no querrá que el pueblo estadounidense se entere acerca de esto. David Wilcock, o perderían el control del petróleo. Entonces perderían su dinero, perderían su economía. Corey Goode, exactamente. David Wilcock, se perdería la credibilidad política. Corey Goode, David Wilcock, wow. Por lo que era una oferta que no podrían rechazar. Corey Goode, correcto. Así que esto ocurría al final de la época de Truman y al comienzo de la época del cargo de Eisenhower. David Wilcock, en este punto, ¿tiene el presidente de los Estados Unidos todavía realmente la última palabra en lo militar y en lo que estaban haciendo? Corey Goode, sí, todavía tenían un poco de poder, y Eisenhower y Truman fueron los que firmaron tratados con este grupo. David Wilcock, wow. Corey Goode, ¿y qué hizo esto? Trajo al grupo disidente alemán aquí a los Estados Unidos. Ahora ambos grupos tenían una agenda. Los americanos tenían un plan cuando el grupo disidente alemán llegó aquí. Nos íbamos a infiltrar, conseguir su tecnología, encontrar una manera de derrotarlos para usar un lenguaje limpio y luego salir como el ganador. Bueno, el grupo disidente alemán tenía exactamente el mismo plan. Querían construir la infraestructura en el espacio profundo o en nuestro sistema solar. ¿Y quién mejor para hacerlo que los Estados Unidos? Debido a que los habíamos derrotado con nuestro poderío industrial. Quiero decir, que eso fue lo que les derrotó. Construimos más armas, construimos más bombas. Fue el desgaste lo que les hizo perder la guerra. David Wilcock, ¿salió con el oro este grupo alemán? Es decir, ¿cómo tenían ellos su propia fuente de financiamiento que podrían utilizar si tenían posibles bolsas de trabajo para activar? Corey Goode, sí, tenía un montón de oro y botín, David Wilcock, pero necesitaban trabajadores, necesitaban infraestructura industrial real. Corey Goode, necesitaban infraestructura real, industrial, y necesitaban acceso a nuestras empresas que firmaban los cheques, y crearon los planes de negocio, y ayudaron a construir la infraestructura. Así que lo que sucedió fue que básicamente ganaron la pequeña competencia de quien infiltraba a quién. Infiltraron por completo el complejo industrial militar. David Wilcock, ¿lo infiltraron completamente?
Cory Good. Completamente. David Wilcock. Esa es una declaración muy provocativa. ¿Cuál es la definición para completamente infiltrado? Cory Good. Bueno, ya habían tenido un muy buen punto de apoyo con los científicos del Paperclips alemanes, y cuando entraron con toda esta alta tecnología al opulento hombre de negocios, ya no le importaba quiénes eran, no le importaba si eran grupos disidentes alemanes, no le importaba el parche que llevaba en su hombro. Estos banqueros opulentos y los peces gordos de las grandes empresas solo tenían signos de dólar en sus ojos. David Wilcock. Querían los mejores juguetes con dinero contante y sonante. Cory Good. Eso es correcto. Así que, con los brazos abiertos, aceptaron a estos grupos alemanes y entraron en sus juntas. Y se infiltraron totalmente. David Wilcock. ¿Qué les mostraron los alemanes para convencerlos? ¿Consiguieron algún recorrido? ¿Fueron a ver estas cosas en la Antártica o algo por el estilo? Cory Good. No. Les entregaron algunas de las naves RVA, reproducción de vehículos alienígenas, que nos permitió volver a la ingeniería mientras continuaban engañándonos. Y esto fue realmente la raíz del discurso de despedida de Eisenhower sobre el complejo industrial militar. David Wilcock. Su advertencia sobre la subida injustificada del poder e influencia por el complejo militar industrial. Cory Good. Sí. Y a finales de los años 50, principios de los años 60, se habían infiltrado por completo. También las agencias de inteligencia. Y después de eso finalmente habían tomado básicamente el gobierno de los Estados Unidos. David Wilcock. Eso es mucho para asimilar. Cory Good. ¿Lo es? David Wilcock. Creo que todo el mundo, especialmente las personas con mentalidad deportiva, quieren estar en el equipo ganador. Y si usted está en un equipo que no ganó, ¿se siente como un fracasado? Creo que se va a encontrar con mucha resistencia, porque la gente no quiere ser un fracasado. Quieren creer en Dios, el país, la mama y el pastel de manzana. La cerca blanca, aún tenemos los VUD, vehículos utilitarios deportivos en las carreteras, y 2,5 hijos. Lo que está diciendo viola completamente la idea de Estados Unidos como lo conocemos. Cory Good. Y eso es lo que está pasando arriba. Todo el mundo abajo, en el nivel inferior, todavía tenemos esa ilusión. Todavía tenemos la cerca blanca de estacas. Todavía tenemos los VUD, vehículos utilitarios deportivos en las carreteras. Así que hemos sido capaces de mantener esa ilusión. David Wilcock. ¿Hay todavía gente en el ejército de Estados Unidos que cree en la Constitución que juró? Cory Good. Por supuesto que sí. David Wilcock. Así que esto podría causar un problema. Entonces, si las corporaciones, los contratistas de defensa están llegando a un acuerdo con los alemanes, no todo el mundo va a querer realmente bailar al unísono con Alemania. Cory Good. Sí. Y podemos entrar en esto más adelante acerca de la contención en el gobierno, en las alianzas de la tierra y lo que está pasando allí. Los alemanes, una vez que tenían un firme control sobre la infraestructura de los Estados Unidos, que fue cuando la construcción masiva se inició en el espacio y en los programas espaciales secretos, y ellos empezaron a trabajar juntos con grupos de la cabala estadounidenses que prácticamente habían estado trabajando juntos todo el tiempo, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, de todos modos. Así que en ese punto es cuando empezaron a construir el programa espacial secreto, en serio, y la infraestructura masiva de la que estoy hablando. David Wilcock. Así que dijo High Jump en 1947. Truman comienza a reunirse con ellos después del High Jump. Las negociaciones comienzan a tener lugar, pero no van bien. Y luego los alemanes fueron al límite al hacer este avistamiento omnipúblico, muy evidente que si hubiera sucedido ahora, con la pequeña cámara del celular que tiene todo el mundo, sería el fin del encubrimiento ovni. Cory Good, correcto. David Wilcock. Directo sobre la capital, justo sobre el edificio del gobierno de los Estados Unidos de América. Eso fue en 1952, dijo. ¿Cuál es la línea de tiempo? Esboce para nosotros en qué se traduce eso. ¿Se entregan inmediatamente después del sobrevuelo? ¿Era esto como el cuento del tío? Cory Good. Esa fue la gota que rebosó el vaso donde los asesores presidenciales dijeron, bueno, tenemos que firmar un tratado. Cuando firmemos el tratado, también vamos a llegar a un plan para seguir adelante y tratar de enfrentarse y robar su tecnología, y tratar con ellos en un momento posterior. No vamos a tratar de hacer frente a la debilidad,
que casi nos lleva al día a donde llegamos, al punto de partida para construir la infraestructura principal del programa espacial secreto. David Wilcock. Ahora, obviamente, esto va a necesitar mano de obra. ¿Cómo consiguieron músculos? Esta es otra cosa que pienso que la gente tuvo tantos problemas. Y solo tenemos unos pocos minutos para el final. 2 o 3 minutos para el final. Corey Wood. Eso va a llevarnos a algo que mucha gente ha oído hablar, un poco sobre lo que se ha llamado la fuga de cerebros, que se produjo en los años 50-60. Y a través de los años 80, una gran cantidad de los mejores científicos de todo el mundo se acercaron e hicieron ofertas para unirse a estos programas. Y así sucedió que de repente todos estos brillantes científicos desaparecieron de la faz de la Tierra. David Wilcock, usted dice que una gran cantidad de científicos y todos estos brillantes, lo que es mucho. Corey Wood, había millones de personas durante un largo periodo de tiempo en que eran brillantes y mostraron ser una gran promesa que se sentían podrían contribuir a este programa espacial, que fue creciendo como el grupo de la infraestructura. Y llevaron a estas personas a ser parte de eso. David Wilcock. Bueno, mi informante Pete Peterson, un veterano, por supuesto, dijo que eran entre 50 a 60 millones de personas. En la fuga de cerebros. Corey Wood. Eso es un montón. David Wilcock. ¿Y si les asigna tener hijos muy rápidamente, una vez que crecen? Corey Wood. Sí. Se les dice, sed fecundos y multiplicaos. David Wilcock. Así que 60 millones de personas que tienen hijos tan pronto cuando llegan a la edad para hacerlo. Usted podría estar hablando de una población tan grande como la de los Estados Unidos o más. Corey Wood, correcto. David Wilcock. Wow. Vamos a continuar con esta narrativa más adelante, saber más acerca de lo que pasó. ¿Cómo hemos llevado a esta gente al espacio? ¿Qué se les dijo? Hay mucho más por venir, aquí más adelante, así que les doy las gracias por su atención y estar en sintonía. En el próximo vídeo de la divulgación cósmica hablaremos del tema En busca de la tecnología perdida, temporada 2, episodio 5. Recordad que toda esta serie de vídeos de introducción son necesarios para entender y saber un poco más sobre la Solar Warden. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal, porque sin ellos esto no podría ser posible. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.